Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo aquí en Málaga la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el honor de recibir de nuevo a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, doña Susana, que va a presentar a la candidata socialista a la alcaldía de Málaga, doña María Gámez. Doña Susana, la tribuna es suya. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a mi compañera María por invitarme a compartir con ella uno de los días que creo que va a ser más especiales de la campaña, porque va a poner el foco en el desarrollo que desea para una ciudad que ambas queremos. Ella ha nacido aquí, la ha elegido para vivir, pero yo confío en el potenciar las oportunidades de una ciudad que considero que es un privilegio en el sur de Europa y a la que todavía se le puede sacar muchísimo más partido. Y lo hacemos a tan solo 2 semanas de la cita de nuevo con las urnas. Un año cargado de citas con las urnas, de elecciones, y es un año en el que todos los partidos políticos tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos nos transmitan en ellas. La gente necesita que las elecciones y la renovación que se va a producir en cada una de las citas electorales sea para bien de los ciudadanos y para bien de la gente. Hoy, para mí, como decía, este sencillo acto es una oportunidad de escuchar a María y de compartir el programa, el proyecto que tiene para una ciudad extraordinariamente hermosa, pero con un capital inmenso. Málaga es una fuente de oportunidades para Andalucía y para España. Y desde esa perspectiva creo que ahora más que nunca necesita un nuevo impulso. Verán, yo no voy a venir aquí a meterme con el alcalde de Málaga. Ni es mi estilo, ni es lo que deseo, ni creo que lo que representa el nuevo tiempo que la política debe de jugar y que los ciudadanos nos demandan. Sí creo que representa un proyecto que ya está agotado y que hace falta nuevas ideas, un nuevo impulso, dar ese salto definitivo que Málaga está en condiciones de dar. Y eso sí lo representa María Gámez, un equipo potente, con ilusión, con ganas y, lo más importante, con ideas de lo que quieren hacer sobre su ciudad. Málaga es una oportunidad. Hay 130 países que están perfectamente conectados desde esta ciudad al cabo de la semana. 130 países que pueden venir aquí y 130 países a los que nosotros podemos acudir. Y no he venido aquí tampoco a hablar del mundo mundial. He venido a hablar de lo que considero, como decía, una de las grandes capitales del sur de Europa. Una de las grandes capitales en el turismo, evidentemente, al que ahora me referiré brevemente porque es ella la que debe de protagonizar el día de hoy, pero también a la innovación. Málaga es y debería ser la salida al mar de Madrid, de España y del sur de Europa. Estamos en un lugar estratégico. Saben perfectamente que todo lo que supone la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, es la segunda potencia en concentración de desarrollo marítimo, de tráfico marítimo del mundo. Y en ese sentido nosotros tenemos una capacidad impresionante de crecer. Creo que Málaga necesita una alcaldesa que sea la alcaldesa que la abra al mundo y que la abra al futuro. Somos la capital del sol, pero también somos la capital de la innovación. En 2 horas y media conectamos Málaga con Madrid, pero en 2 horas y media conectamos Málaga con Londres o Londres con Málaga. Es decir, cuando hay talento, cuando hay buenas comunicaciones, cuando hay buenas infraestructuras, estamos en condiciones de que cualquier talento, cualquier inversión, cualquier infraestructura de primer nivel apueste por Málaga y apueste por nuestra capital, como decía, del sur de Europa. Aquí se vive bien, es verdad, pero también hay un entorno que es idóneo para desarrollar el talento. Hay una joya para la innovación en el sur de España, como es el PTA, y estamos en un lugar importante donde no hace falta solo un ayuntamiento que arregle farolas, que arregle el alumbrado, el asfaltado. Necesitamos
Un ayuntamiento que sea capaz de tener ese espíritu emprendedor, innovador y que consiga esa reindustrialización de la capital que en estos momentos de esta ciudad nosotros venimos demandando. Como les decía, yo pienso que el proyecto de Málaga está agotado. El que en estos momentos ofrece el Ayuntamiento de Málaga no da más de sí, no da más de sí. Y necesitamos un equipo potente, un equipo con savia nueva, un equipo con ganas de trabajar, un equipo que sea capaz de mirar al futuro y sacar el potencial al máximo de una ciudad importante para nosotros como esta. Málaga constituye, como les decía, uno de los mejores espacios en Europa para la vida. Necesitamos un urbanismo integrador de la Costa del Sol, de Ronda, de Antequera, de la capital y de todas las oportunidades que ofrece esta provincia. Necesitamos diversificar nuestra oferta, necesitamos desestacionalizar nuestro turismo. Aunque algunos no tengan prisa, yo sí tengo ganas de empezar a trabajar cuanto antes, de arrancar cuanto antes. Y para mí sí es importante que antes incluso del próximo periodo estival podamos poner en marcha lo que tiene que ser la estrategia para el turismo en la Costa del Sol, que es el motor del turismo en Andalucía, cuanto antes. Tengo un compromiso y agradezco aquí la presencia del sector turístico de que vamos a reflotar los grandes proyectos que han hecho importante la marca Costa del Sol como motor de Andalucía, entre ellos el programa Recualifica, ese programa para recualificar los hoteles y la oferta turística de nuestra tierra. Nuestra intención, cuanto antes, de seguir trabajando por romper la estacionalidad, ¿verdad, consejero? Creo que me acompaña. Todos esos proyectos que son importantes para la provincia de Málaga y que, insisto, aunque algunos el tiempo piensen que no importa, para mí el tiempo es importante porque es importante para Andalucía, para los andaluces y para los sectores que están creando desarrollo económico y empleo en nuestra tierra. Del mismo modo, creo que hay cosas que tampoco pueden esperar, como el corredor ferroviario de la Costa del Sol. Será fundamental en el desarrollo también estratégico de la Costa del Sol y de toda Málaga y de todo el Mediterráneo. Necesitamos la implantación de un turismo cultural de calidad, del de crucero, del gastronómico, del de salud, del de compra. Y para todo eso hace falta que Málaga tenga una alcaldesa como María y un presidente socialista también al frente de la Diputación. Son muchas oportunidades. El puerto de Málaga, que se está trabajando y bien, y que se está convirtiendo en un ejemplo del potencial que tiene la red de puertos de Andalucía, no solo en el tráfico marítimo de mercancías, sino también en el tráfico de pasajeros, y algo que yo estoy notando dentro de nuestra tierra, pero también fuera de nuestra tierra, la capacidad de integración del puerto con la ciudad. Es un ejemplo hoy para muchos otros puertos, tanto de España como de Europa, esa capacidad de integrar lo que para nosotros es una apuesta de primer nivel y fundamental en el desarrollo económico de Andalucía con la vida de los malagueños y con la vida de las malagueñas. Y hoy vengo a presentar a mi compañera y a mi amiga, nacida en Sanlúcar de Barrameda, la hija, como ella le gusta decir, de un farero, el farero de Estepona. Creo que dentro de 2 años es el bicentenario de la farola, concretamente ese faro que con cariño todos recordamos. Pues dentro de 2 años deseo y espero que sea la hija de un farero quien esté al frente del Ayuntamiento de Málaga, una mujer comprometida, una mujer trabajadora, una mujer humilde, que ha sabido estar durante 4 años al frente de la oposición, que ha sabido patear todos los rincones de Málaga. Yo he estado con ella en distintos barrios de la ciudad, con colectivos sociales, colectivos de mujeres, personas mayores, gente que en un momento determinado necesitaba de la colaboración de las instituciones, y María siempre estaba ahí, siempre tenía una palabra, siempre tenía un momento para escuchar a un vecino y siempre era la persona que tendía la mano y que buscaba solución a los problemas de la gente. En este nuevo tiempo, que no es un cambio de políticos, ni es un cambio de tiempos políticos, es un cambio de la política, de verdad, hace falta gente comprometida, gente generosa, gente cercana, gente que sea capaz de devolverle a los ciudadanos la confianza en sus instituciones, el sentir que su ayuntamiento es suyo, que su ayuntamiento le pertenece, que su ayuntamiento forma parte de ese potencial que tiene de cambiar la vida de su entorno, de su familia y de su gente. Y todas esas cualidades las tiene María. Y María podría estar donde quisiera estar.
Y eso lo dice alguien que más de una vez ha llamado a su puerta. Más de una vez le ha dicho: María, que la oposición es dura, hace frío, es difícil. ¿Verdaderamente no quieres venirte conmigo al Gobierno de la Junta de Andalucía? Eres joven como yo, pertenecemos a una nueva generación de personas que tenemos que dar mucho a nuestros vecinos, a nuestras instituciones y a todo lo que nos rodea. Y ella siempre me ha dicho: Susana, yo tengo una ilusión, y mi ilusión es ser la alcaldesa de Málaga, y estoy convencida que lo voy a ser porque conmigo van a ganar los malagueños y las malagueñas. Ánimo, adelante, María, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas, y gracias por estar aquí conmigo. Gracias, en primer lugar, al Foro Nueva Economía, que tiene el gusto de poder darme la oportunidad de explicar mi proyecto para la ciudad. Y, por supuesto, gracias, Susana, por tus palabras cariñosas, por tu afecto siempre, por estar siempre con los malagueños, con las malagueñas, con todos los andaluces. Ya sabes que Málaga te tiene un cariño particular y Málaga, además, se comprometió contigo y te dio el respaldo mayoritario de toda la provincia para que fueras la próxima presidenta. Y yo deseo que no encuentres obstáculos en el camino para que desde Málaga y en breve seas la presidenta que funciona, que pone en marcha todas esas políticas que los andaluces que te han respaldado, la mayoría, están esperando y deseando ver poner en marcha. Para mí, ser socialista es hacer. Con esto resumo una postura, un compromiso político de lo que entiendo que es la función pública y política. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para decirle lo que quiero hacer con mi proyecto político para la ciudad, para una ciudad que a partir del 24 de mayo queremos que sea un tiempo nuevo, una oportunidad nueva para esta ciudad. Pero antes de decirle qué quiero hacer, es importante que ustedes conozcan de primera mano, si no han tenido ocasión de conocerlo antes, por mis palabras o por mis hechos, cuáles son mis ideales políticos, en qué pienso, cuáles son mis principios políticos, que son los que cosen y atan todas esas cosas que quiero hacer por esta ciudad. Y quiero, por supuesto, una Málaga que centre sus esfuerzos en la generación de empleo. Pero sobre todo quiero también que sea justa, que elimine, que acorte las desigualdades que sufre esta ciudad. Les digo, por lo tanto, en qué cosas creo, y empiezo por decirles fundamentalmente que creo que la democracia no es votar cada 4 años, es tomar participación y codecidir con los políticos durante 4 años. No se trata de tener una participación formal. De esas, por desgracia, lo saben muchos de las asociaciones de vecinos que están aquí, nos sobran instrumentos de participación formal que no conducen a casi nada. Me refiero a la desconcentración del poder político en los distritos y me refiero a los presupuestos participativos. Me refiero, por tanto, de verdad, no a oír solo a los ciudadanos cada vez que hay un encuentro, una fiesta, una verbena. Me estoy refiriendo a estar con ellos, para tener presupuesto, para decidir qué hacer y, por lo tanto, que esa participación sea real y efectiva. Les diré también que creo en que el debate ciudadano y la gestión de lo público debe estar libre de intereses ocultos. Me estoy refiriendo, sin lugar a dudas, a la transparencia. Y yo creo en la transparencia, en una transparencia que no sea otra forma de opacidad, con un exceso de sobreinformación. Me estoy refiriendo verdaderamente a esa transparencia de la que no hay nada que temer, de que todo es susceptible de enseñarse y de explicarse para que no se alejen aún más los ciudadanos del interés por la política y de la forma en que se gobierna. Pero creo también en algo más. Creo en los acuerdos, en los consensos, creo en los pactos. Incluso cuando se tiene el aval absoluto de la ciudadanía. Creo que además es el único antídoto para la autocomplacencia. Pensar que siempre hay alguien que puede aportarte algo más, que puede ayudarte a contrastar si tus ideas son las mejores o no.
también en la otra bancada puede haber ideas buenas. No sería malo siquiera que en el propio pleno del ayuntamiento, en el salón de pleno, pusieran esto como una máxima. Y la verdad es que incluso el Partido Popular ha hecho propias propuestas del Partido Socialista en numerosas ocasiones, aunque no lo haya reconocido. Pero creo que debatir, consensuar, pactar es bueno en el debate político, pero también es bueno con los ciudadanos. Y por eso estoy convencida que pactar es de fuertes. No es una posición para una minoría, es una posición de principio que nos hace más fuertes. Creo además en algo más también muy importante, la limitación de mandatos. Estoy convencida que las ideas más audaces, esas que hacen falta en estos tiempos tan complicados, vienen siempre de gente que está libre de ataduras, que tiene la frescura y la limpia la mirada y que tiene mayor capacidad de entusiasmo diario. Y esto no es fácil si se prolonga uno en el tiempo. Estoy convencida que todo tiempo tiene su final. Pero también creo en la colaboración público y privada. Pero creo en la colaboración público-privada en la que lo público no pierde su esencia y en la que no solo ganen los privados. Es muy fácil entenderlo, pero yo así no lo comparto, que la colaboración público-privada es tirar de la chequera de lo público, una chequera cada vez más delgada, menos gruesa, y no responder por ello. Creo que esa colaboración tiene que tener controles reales y efectivos. Y, por supuesto, creo sobre todo que esa colaboración está para que el privado colabore en los proyectos públicos. Tengo la sensación, por desgracia, de que en muchos casos que hemos vivido en la ciudad es lo público lo que ha terminado colaborando con lo privado para que le salieran las cuentas a más de un proyecto. Creo también en que el presupuesto es un instrumento fundamental de transformación de la ciudad, en la forma en que lo gaste y cómo intervenga también en la economía privada para hacerlo efectivo. Pero creo que, por supuesto, lejos de intervencionismo y de dirigismo, creo que hay que utilizar ese presupuesto para que sea la economía local la que aspire a un crecimiento no solo sostenible, que esa palabra ya está muy usada, sino un crecimiento democrático. Creo además que estas inversiones tienen que procurar que tengan un objetivo social y, por lo tanto, que estas inversiones busquen eliminar esas brechas de desigualdad que son tan lacerantes en nuestra sociedad. Y lo ha hecho la Junta de Andalucía bien, querida Susana, cuando ha decidido hacer inversiones en la ciudad que acortaban distancias, no solo físicas, sino para llegar a aquellos barrios que lo tenían más complicado. Parto del ejemplo tan clásico, tan relevante como el metro, que empezó por la carretera de Cádiz, por un distrito densamente poblado, con muchas dificultades, y así lo hizo. Políticas públicas que tratan de aminorar las desigualdades de los distintos ciudadanos que viven en esta ciudad. Pero digo, por poner un ejemplo de ello, de que al final lo que hemos conseguido en esta ciudad, en las 3 décadas largas que tenemos de democracia, es producto de todos y de todas. No he querido con este ejemplo que ustedes piensen que voy a sacar el listado de lo que mi partido en una institución como la Junta ha hecho, pero sí de reconocer que todo lo que hemos avanzado, y lo digo también para que lo escuchen quienes alardean de que pueda ser un producto propio, es el esfuerzo de los malagueños y las malagueñas juntos y de las muchas instituciones que se han volcado con esta ciudad para conseguir lo que hoy tenemos. Por eso creo que el progreso de esta ciudad no es patrimonio de ningún partido, o si lo es de todos. Y estoy en contra de esa apropiación indebida del despegue de la ciudad de Málaga, aunque tengamos en algunos casos que recordar que todas han hecho muchas cosas por esta ciudad. Pero creo que nos falta avanzar en algo más que en todo ese recreo de inversiones que por fortuna hemos tenido en esta ciudad, el AVE, las obras del metro, por supuesto. Teníamos un catálogo de grandes obras que se han hecho en esta ciudad, pero creo que tenemos que aterrizar en lo que hoy necesita, después de, por fortuna, habernos visto con una ciudad tan bien pertrechada con sus infraestructuras, con sus instalaciones. Creo en las políticas de igualdad. Y las políticas de igualdad ahora son más necesarias que nunca. Y creo que las políticas de igualdad no están en una concejalía, ni los lleva una persona, ni están en un capítulo. Lo deben empapar todo.
Y las políticas de igualdad estarán en los temas fiscales. Y, por supuesto, estarán cuando hablemos de mujer, porque es grave la diferencia todavía que tenemos entre hombres y mujeres en el escenario local también, por supuesto. Pero creo que tenemos que, con nuestro presupuesto público, también primar a los actores económicos comprometidos socialmente y, por lo tanto, apostar más por una economía cooperativa que por una especulativa. Creo en las cláusulas sociales, esas que no son tanto intervencionismo, ni mucho menos, son justicia social. En suma, permítanme que en esta declaración de principio, que me haya extendido un poco, les diga que creo firmemente en la participación ciudadana real y efectiva, en un ayuntamiento transparente, de verdad, en una nueva cultura política del debate y del pacto. Creo en la limitación de mandatos, creo en la colaboración público-privada para que lo público salga más fuerte sin que obste el beneficio privado, pero sin que nos sustraigan la decisión pública desde lo privado. Y creo, efectivamente, en las cláusulas sociales en la contratación pública. Ahora sí, después de estos principios, que no sé si ustedes comparten, pero no tengo otros, por contra de lo que dice Groucho Marx, no estoy dispuesta a cambiarlos, sí voy a pasar a decirles qué creo que tenemos que hacer. Y miren, en estos momentos, como candidata y espero y deseo firmemente, como alcaldesa de esta ciudad a partir de los comicios del 24 de mayo, que esta ciudad sea productiva, una productividad que llegue a todos y, por lo tanto, una ciudad productiva pero inclusiva, más igual. Quiero que sea una ciudad más verde, quiero una ciudad, por supuesto, culta, pero no solo para el visitante, culta para todos los malagueños. Quiero que sea, por supuesto, visitable. El sector turístico está aquí y el económico al completo. Por supuesto que es un pilar de nuestra economía, pero quiero que pueda ser visitable siendo habitable. Iré, en primer lugar, a esa Málaga productiva. Estamos en un foro Nueva Economía y en ella me voy a detener para decirles que este ayuntamiento se tiene que volcar con el empleo. No me bastan las palabras de quien representa como candidato el Partido Popular a esta ciudad diciendo que el empleo es competencia de otras administraciones. La ciudad tiene mucho que hacer en el empleo. Su labor es contratadora y con eso no llegaríamos a crear todo el empleo que necesita esta ciudad, pero sí debe ser inductora de empleo. Si me permiten, tendría que tener una tarea ambiental, crear un ecosistema normativo y el ambiente económico que permitan la creación de empleo. Y para esa ciudad productiva les diré que creo que hay que hacer dos cosas fundamentales. Una, reindustrializar Málaga. Sí, ya lo fue, una gran potencia con la que quizás miramos con melancolía al pasado, pero hoy también podemos reindustrializar nuestra Málaga y también tenemos la tarea pendiente de internacionalizar Málaga. Iré a lo primero y le diré que en la internacionalización, o en lo último que acabo de mencionar, en la internacionalización Málaga yo no creo que tenga que estar jugando si es tercera, quinta o sexta ciudad española. Me refiero a que Málaga tiene que estar en la Liga Europea, pero también en la Liga de las ciudades del Mediterráneo, al norte de África, en el mundo. Y en esa Málaga internacional creo porque tenemos conexiones emocionales, culturales, que nos permiten que esas conexiones culturales puedan ser también una conexión económica. Y no hablo de comprar fuera lo que no tenemos aquí. Estoy hablando de promocionar fuera lo que tenemos aquí. Y en esa tarea de internacionalización yo creo que tenemos que jugar más con una ciudad que ha sido cuna del mayor genio artístico mundial, como es Picasso. Y más que promocionarle, a veces tengo la sensación de que lo ocultamos o le superponemos otras actividades culturales, artísticas, que lo soslayan o que no le dan las posibilidades que tiene. Y gracias a Picasso, Málaga está conectada con París, con Nueva York, puede formar una red de ciudades que promocionarse internacionalmente de cara al resto del mundo. Cuando hablo de reindustrialización, le digo que creo que hay que reindustrializar Málaga con las industrias clásicas,
desde luego con las industrias del conocimiento y, por supuesto, también con las industrias culturales que juegan un papel fundamental en esta ciudad. Y le digo que creo que promocionar esta ciudad para que vuelva a tener la industria capaz, el empleo capaz de aminorar el enorme lastre de nuestro desempleo, creo que hay cosas interesantes por hacer y algunas ni siquiera cuestan o no cuestan tanto. Les hablo de la declaración de interés público de determinados proyectos de tipo económico que esta ciudad debe proteger y cuidar. Y, por supuesto, de reforzar el seguimiento, la aceleración de trámite y la interlocución suficiente para que quien quiera invertir aquí, crear empresas y empleo aquí, encuentren esa facilidad de su lado. Muchas veces, y ustedes lo sabrán mejor que yo, muchos de los empresarios que están aquí, sacar un proyecto adelante es como llegar a la cima más alta, es como una gran escalada al pico más alto. Y yo creo que si disponemos de trabajadoras y trabajadores municipales que colaboran en esos proyectos, que lo acompañan, que le ayudan, que le quitan los lastres y los frenos que actualmente se encuentran, funcionarán como una suerte de sherpas administrativos que le ayudarán a estos proyectos a llegar a lo más alto. Para reindustrializar, lo decía Susana, también debemos contar con activar nuestros motores económicos y el puerto claramente lo es. No es solo por mis orígenes con el mar ni con los faros, es porque verdaderamente entiendo que el puerto tiene una enorme potencialidad para crecer su contribución en el PIB local. La estrategia del desarrollo local en el próximo mandato pivotará sobre el recinto y creo en los usos productivos sobre otros posibles para proponer, ¿por qué no?, la ciudad que es puntera en la tecnología ferroviaria, que pueda serlo en la capital, en la ciudad, que puede llegar a lo más alto en la tecnología marítima, en eso que le llaman la economía azul. Y creo que el puerto, más allá de poder albergar nuevas empresas ligadas a la investigación, tiene la posibilidad también, por supuesto, de aumentar su tráfico de mercancías. El hecho de que estemos alcanzando mejores cifras y cotas que los años anteriores no dejan de soslayar que tenemos un hándicap todavía vital, y es que para crecer en el tráfico de mercancías tenemos que ser capaces de atravesar ese cuello de botella que supone el soterramiento de las vías del tren, que no están hechas, y lástima que se nos hayan ido 4 años más sin que el candidato del Partido Popular haya reivindicado esta infraestructura necesaria y, por supuesto, el corredor ferroviario que permita sacar nuestras mercancías por vía ferroviaria allá donde haga falta y podamos internacionalizar también no solo la ciudad, sino tantas empresas que así lo desean. Puerto, economía azul, tráfico de mercancías, por supuesto, cruceros. Y claro que en este ámbito nos alegramos de ver cómo llegan cada día, arriban a nuestro puerto. Pero tenemos una asignatura pendiente, que los cruceristas se queden en la ciudad. Y para esto creo que tenemos que esforzarnos en tener productos turísticos locales, tenemos que mejorar la entrada y salida, el transporte y la recogida de los visitantes para la ciudad, y para ello propongo mantener un foro permanente con las navieras que colaboren también, por supuesto, para ofrecer nuestros productos turísticos y para ayudar, como así queremos, a las pymes locales turísticas, creando productos atractivos para quienes nos visiten. Y, por supuesto, sentarnos con el sector hostelero local para intensificar la promoción de sus negocios. Enclaves capaces de reindustrializar Málaga, el puerto, el aeropuerto. Afortunadamente aquí hemos tenido más suerte y nos ha comprendido el Partido Popular, después de algunos noes, cuando ha aceptado la propuesta del Partido Socialista de que nuestro aeropuerto se convierta en un nodo de transporte aeroportuario capaz no de eliminar ni, por supuesto, de soslayar que es un aeropuerto de destinos, y también lo mencionaba Susana con los cientos de conexiones que tenemos con otras ciudades y países, sino también como un hub, como un nodo de conexión que le dé la posibilidad de crecer en viajeros y, por supuesto, de dinamizar nuestra economía local. Y ustedes dirán, como ayuntamiento, ¿qué hace
un alcalde, una alcaldesa para mejorar su aeropuerto si no tiene competencia como tal dentro del recinto? Pues le diré que puede mejorar sus infraestructuras, mejorar sus polígonos para que se asienten las empresas, favorecer con bonificaciones fiscales el asentamiento o la creación de estas nuevas empresas. Pero sabemos que puerto, aeropuerto, esta economía azul de la que les hablo, no va a soslayar una industria potente turística que existe en esta ciudad y de la cual yo celebro y me alegro cada vez que veo que esas cifras aumentan. Pero tenemos que cuidar también nuestro modelo turístico. Yo les digo que está claro que hoy es un éxito, pero lo que hoy es un éxito mañana puede ser una dificultad, un reto. Estamos viendo los riesgos de Barcelona, ¿verdad? Y estamos viendo cómo un modelo turístico, casi de la noche a la mañana, nos encontramos que puede tener también sus riesgos, su sobredimensión, sus problemas también con la ciudad. La convivencia con el centro, la irrupción de nuevas formas de economía colaborativa, los apartamentos turísticos, son retos que debemos afrontar para que nuestro modelo turístico no se nos vaya de madre, para que procuremos conservar un modelo que sea permisible, que sea sostenible con nuestra ciudad. Quizás también señalaría otra asignatura pendiente y son los hoteles de la máxima categoría. Estamos deseando ver nacer el del Palacio de Miramar, que lo será, pero yo creo que todavía tenemos que hacer conexiones con las grandes cadenas hoteleras mundiales para explicarle mejor, y así lo haremos desde el Ayuntamiento, lo que esta ciudad ofrece en sus interconexiones, su transporte para llegar a ella y lo que esta ciudad es capaz de ofrecer turísticamente al que quiera alojarse en hoteles de esta categoría que, como digo, creo que deben al menos duplicar al que tenemos en la actualidad. Deberíamos tener 2 más. También les digo y les nombré que Picasso tiene que ser un potencial para nuestra ciudad desde el punto de vista turístico y cultural. Y no es un caladero sobreexplotado, ni mucho menos en nuestra ciudad. Proponemos un distrito, el distrito de Picasso, que no solo contemple los iconos clásicos donde Picasso está, su casa natal, la Plaza de la Merced, por supuesto. Estoy hablando de llegar también a la calle Alcazavilla, al puerto y a la Plaza de Toros, que buen taurino era. Y, por supuesto, animar ese distrito picasiano para que, con instalaciones en el propio puerto de un hito picasiano, con un espectáculo de luz y sonido que podamos reflejar sobre la falda de nuestra Alcazaba y el Teatro Romano, hagamos más atractiva aún esta ciudad por quien es el icono internacional más valorado. Les hablaba del conocimiento y de la cultura como industria. Y aquí, aprovechando este sorbo de agua, quería referirme a la gran promotora de conocimiento en nuestra ciudad, Adelaida Temiro, y no es casual. Nuestro conocimiento se fabrica en nuestra universidad. No solo se traslada conocimiento, se crea ex novo, se investiga. Y de verdad que tengo la sensación de que las relaciones entre el ayuntamiento y su universidad son como la de esos familiares que se ven en los grandes eventos, pero después ya no se vuelven a ver el resto del año. Y sinceramente creo que tenemos que aprovechar en nuestra estrategia de ciudad para solucionar los problemas que tenemos, y los tenemos de tráfico, ¿verdad?, y los tenemos medioambientales, ¿a que sí? Y sin embargo, no existe una estrategia coordinada. Adelaida, aprovecho para decirte que si soy alcaldesa, esos lazos entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga se estrecharán. Pero les quiero decir también, universidad, conocimiento, generación de conocimiento, y veo muchos expertos de nuestra universidad que pueden hablar de ello. Me iré ahora a decirles que la cultura como reclamo turístico no puede ser incompatible con la cultura como creación. Málaga es un territorio creativo y nos podemos ir de lo más clásico a lo más vanguardista. Tenemos creadores y yo creo que esta cultura tiene que también fomentar los espacios para los creadores locales, a los que debemos cuidar, ofrecerle espacios como la prisión provincial de la Cruz de Humilladero, pero con un modelo de gestión donde ellos tienen, si no todo, mucho que decir. Y creo también que hay que hacer otras infraestructuras que la descentralicen, que haga posible que esta cultura la cultura no es solo
un reclamo para el visitante, es la opción de hacer a las personas más libres. Y por eso creo que tiene que estar y ser permeable a la ciudad y permeable a los bolsillos que no permiten una entrada a un museo por 9 euros. Y esto es de verdad lo que creo también que tenemos que hacer en cuanto a cultura. Pero ¿y la cultura alimentaria? Nuestra cultura gastronómica, esa carta malacitana que tenemos en la ciudad, también tenemos que conseguir que sea un yacimiento de riqueza y salud. Y quiero convertir a Málaga en la capital gastronómica del Mediterráneo. Tenemos capacidad para ello, talento para ello, producto y riqueza y muchos empresarios que se esfuerzan en ofrecer lo mejor en este ámbito. Y por eso lo quiero pivotar con no solo fomentar ese tipo de cultura gastronómica o ese negocio gastronómico, sino de verdad ofrecerlo como una cultura alimentaria entre nuestros malagueños y malagueñas, que aprendan a comer sano, bien, con producto local. Y creo también que eso hay que hacerlo pivotar sobre nuestros mercados municipales. Tenemos la máxima responsabilidad desde lo municipal, ¿verdad que sí?, para hacerlo, porque nuestros mercados municipales tienen que ser el epicentro de esa cultura gastronómica local que nos haga más ricos en todos los sentidos. No les he hablado de tecnología. El candidato del Partido Popular seguro que ya lo hubiera hecho varias veces, en lo que yo creo que, por desgracia, miren, yo he sido delegada de innovación, la tecnología me gusta como a la que más, pero no puede ser un mero marketing, no puede ser un Málaga Valley que quiera parecerse al Silicon Valley, pero sin silicio. Dice un informe de la Confederación de Empresarios que solo un 1,6% de nuestras empresas tienen capacidad tecnológica, tienen potencial tecnológico, perdón. Eso quiere decir que aquí algo ha fallado, que tenemos un bonito escaparate, pero nos falta de verdad el suelo tecnológico, la capacidad tecnológica, aparte de que, por supuesto, en estos esfuerzos el Parque Tecnológico hace lo más que puede y lo mejor que sabe, que no es poco, para que demos un salto. Porque la tecnología no puede ser solo una foto a la entrada de un ayuntamiento, en la escalera del ayuntamiento. Creo que se debe convertir en un foro de inversores o en una conexión entre el emprendedor local y esos grandes ejecutivos, esas grandes empresas que podrían, sin duda, con su know-how, con su implicación, con su partenariado, ayudar a nuestro talento local a hacerse también más grande. Bien, quiero ir más rápido, sé que el tiempo es oro para todos y quiero hablarles de que mi proyecto, el económico en el que me he centrado, no deja de ser social. Le hablé de las cláusulas sociales y voy a repetir mucho sobre esto, porque creo que tenemos que sacar del abismo de la exclusión social a tantas personas que sufren en esta ciudad. Ustedes saben las cifras de paro que tenemos. Quizás saben menos que en estos 4 años no han hecho sino ahondarse más. Ha subido el paro un 6,49% desde que empezó el mandato en el 2011 hasta ahora, y que ese aumento ha sido mucho más grueso entre los mayores de 45 años, un 21%, y que de los 5.000, si el paro ha aumentado en 5.000 personas, 4.596 fueron de mujeres. Es decir, que tenemos una situación que requiere la atención social de su ayuntamiento en todas las áreas y respirando o empapando todas sus políticas. Y por eso creo que hay que establecer un plan extraordinario de emergencia social, que hay que duplicar el presupuesto para la emergencia más básica, por supuesto la alimentaria. Saber que 1 de cada 3 niños está en el umbral de la pobreza, yo sé que no está de moda en los debates públicos, pero sin duda es escalofriante. Y un ayuntamiento, el mío no lo será, no puede ser imperturbable o no puede estar ajeno a esta dura realidad, como tampoco puede estarlo a los desahucios. Y aquí hay entidades sociales que saben bien lo urgente que es o lo extraordinariamente urgente que es atender estas duras realidades. Por supuesto, estaremos en la batalla contra la violencia de género, por supuesto que blindaremos la ley de la dependencia, un ambicioso paquete de medidas para los mayores, que son los que están soportando con sus exiguas pensiones la economía de hijos y nietos. Por supuesto que haremos más accesible el deporte para todos, porque también es una medida socializadora.
que saca a los niños de donde no deben estar para que estén en donde se adquieren hábitos, conocimientos, ejercicio, vida sana y, por lo tanto, mayor reporte para la convivencia. Pero ustedes me van a oír hablar también, y quiero hacerlo cuanto antes, de que una ciudad habitable, que es de la que le estoy hablando, que crea riqueza, pero que lo hace poniendo como límite una ciudad en la que tenemos que saber convivir, está mi aspiración, que mantengo, a que sea capital verde europea. Así lo propuse en el año 2011. Afortunadamente, el candidato del Partido Popular ha comprado, no sé si solo el nombre, ojalá que haya comprado la filosofía de lo que significa ser capital verde europea. Y ustedes seguro que saben que aquí voy a hablar de la limpieza. Me han oído hablar de la limpieza mucho, ¿verdad? Es que la limpieza es el mayor reto medioambiental y cívico que tiene esta ciudad. Y además nos sale muy cara. Y con una ciudad que no es limpia ni podremos hablar de convivencia, ni de educación, ni ejemplo para nuestros hijos e hijas, ni podremos ser una ciudad de verdad visitable, al menos que cerquemos lo que es la almendra turística. Así que este reto medioambiental yo me lo voy a tomar muy en serio. Creo que hay que llegar no solo a conseguir el título de capital verde europea, sino de verdad transformar nuestra ciudad para aumentar, sobre todo, por supuesto, limpieza, reciclaje, que también genera economía, que genera ingresos para un ayuntamiento. Creo que también hay que mejorar nuestras zonas verdes. Estamos a la cola de las ciudades y, por supuesto, de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y en este proyecto, tanto el cauce del río Susana como el parque de Resol, lo que queremos que sea el parque Los Terrenos de Resol, transformar lo que era tóxico en verde, para mí son dos apuestas que acometeré en los 100 primeros días. Esto del Día de la Marmota, de que hablemos año tras año, década tras década, de los problemas irresolubles de la ciudad, a mí no me convence. ¿En 100 días se puede arreglar todo eso? No. Me estoy refiriendo, para el que me ha puesto la cara de escéptico, con razón, que ese proyecto, fruto de un consenso, es un proyecto ambicioso que se puede ir acometiendo por fases. No lo tenemos que hacer todo en un día, tenemos que buscar el consenso. He hablado de mi capacidad para consensuar y para pactos. Y, por supuesto, en los terrenos de Resol ya el ayuntamiento tiene propiedad en gran parte de esos suelos. Quiero abordar que la tengamos completa, porque ese modelo de especulación y urbanístico no nos va a llevar a nada nuevo que no conozcamos. Así que tenemos que transformar el urbanismo. Tenemos que hacerlo de un urbanismo recaudador a uno planificador. Hoy en día esa casa, la del urbanismo, la gerencia está bastante desordenada y les digo que no será nada de lo mismo, ni del caos, ni de la falta de dirección correcta que ha sido hasta hoy. Y, por supuesto, que tendremos que convivir con un plan general que ya nació viejo, pero que no es ocasión que los replanteemos y hagamos uno nuevo, paralizando la ciudad, pero sí modificaciones puntuales, pactadas, no para el interés de uno o dos o algún propio, sino verdaderamente pactadas para el interés general. He dejado para el final el modelo fiscal. Estamos en tiempos de pagar nuestros impuestos. Me voy a tomar un sorbo para que se nos pase el disgusto. La política fiscal para mí claramente tiene que reordenarse. En estos tiempos de dificultad que les he mencionado, ustedes saben descaradamente que han subido los impuestos, aunque después, como una montaña rusa, al cierre del ejercicio o mandato municipal, vuelvan a bajar. Pero ha subido el IBI, ha subido el agua, ha subido la ocupación de la vía pública, el callejero fiscal se transformó para subir las calles de categoría. Y ustedes saben, igual que yo, que el cambio en las tarifas del agua no era para reeducarnos bajo la ducha, tenía un ánimo recaudatorio. Y así lo hemos visto, como las cifras han cantado y los sobreingresos de masa también lo hicieron. Aplicaremos bonificaciones fiscales, cambiaremos la tarifa del agua para hacerla justa. Tenemos que introducir mejoras también, no solo en los impuestos clásicos, sino en las bonificaciones para el acceso al transporte público para quienes tienen menos de 14 años. En definitiva, una política fiscal que no solo busca recaudar, tiene que recaudar, es evidente, pero no trata de acometer sus mejores proyectos mediáticos como representante político a costa del bolsillo de los que menos tienen. Así que les digo que tendremos que acometer reformas profundas. La situación del ayuntamiento en el aspecto presupuestario
es de pronóstico reservado. Es decir, se ha hecho un plan de ajuste, tenemos una deuda galopante, saben ustedes, la mayoría, lo alto que tenemos estas cifras, y sin duda habrá que acometer reformas que permitan sacar la inversión suficiente para que transformemos esta ciudad y podamos ofrecer ese empleo, esa calidad de vida que nos estamos planteando. En definitiva, señoras y señores, el tiempo termina para mí. Les quiero agradecer que ustedes hayan tenido la paciencia de escucharme. A pesar de lo largo que se les habrá hecho, que sepan que me quedan muchas cosas que decir, pero no les voy a castigar con ellas. Les diré, por irme al hilo, Susana, de la hija del farero. Lo que quiero y pretendía con esta charla con vosotros es que estamos en un barco que conocemos bien sus aguas, conocemos esta ciudad muy bien. Sabemos perfectamente cuál es nuestra bandera, la de un partido de 136 años de historia, que no se ha cambiado de nombre, que no se ha cambiado de chaqueta, que no busca extraños invitados y que sabe a dónde quiere ir. Y esta humilde capitana tiene claro que necesitamos un cambio en la ciudad, una ciudad más justa, más igualitaria y, sobre todo, más habitable. Muchas gracias. María, empezamos por las preguntas. ¿Tiene usted el pálpito de que este jueves, al tercer intento, se podrá llegar a un acuerdo para la investidura de doña Susana, su presentadora de esta tarde, tal como ha dado a entender esta mañana Albert Rivera en un desayuno de este mismo foro en Madrid? Luego le pregunto a doña Susana qué le parece. Perdón. Si al tercer intento, este jueves, doña Susana será investida finalmente como presidenta de la Junta de Andalucía. Ese, sí, los dos. Lo espero y lo deseo, me parece un tema de responsabilidad. El pueblo andaluz se ha pronunciado y yo espero y deseo que, por supuesto, cuanto antes esté funcionando Andalucía y respondiéndose a lo que han votado los andaluces. Susana, estamos ansiosos de oír su pronóstico. ¿Qué le parece, doña Susana, que el presidente de Ciudadanos haya dicho en este foro en Madrid hoy que usted no ha roto todavía con el PSOE de los ERES? ¿Anda el señor Rivera de postureo? La mesura es una cualidad que se le requiere a todos los políticos, a los viejos y a los nuevos. Y creo que el señor Rivera, cuando ha dicho eso, no pensaba que su candidato en Andalucía lleva 8 años de teniente alcalde con un alcalde socialista en Sanlúcar de Barrameda y todavía hoy es teniente alcalde. Y seguramente Juan Marín no piensa que está gobernando en Sanlúcar de Barrameda con el PSOE de ningunos ERES ni de ningún caso similar. Por eso digo que la mesura debe formar parte de los viejos y de los nuevos si quieren protagonizar un nuevo tiempo en la política en toda España. Y yo creo que en estos últimos días mucho de postureo hay, de pose y postureo. ¿Por qué? Porque realmente hemos asumido propuestas que son buenas para Andalucía de todos los partidos. Y ya esto empieza a rozar el ridículo, un poco surrealista, que estemos todos los días diciendo hay que esperar al 24, hay que esperar a que pasen las elecciones municipales. Cada día que pasa Andalucía está perdiendo el tiempo y los andaluces están perdiendo el tiempo. Para que algunos ganen tiempo lo perdemos 9 millones de ciudadanos y yo creo que eso ya no lo entiende nadie y yo espero que haya responsabilidad, yo la voy a tener. Voy a seguir teniendo la mano tendida con todo el mundo, pero lo que es verdad es que no se atreverían a hacer estas cosas en otros lugares de España. Yo quisiera ver si tendrían a millones de ciudadanos en otras comunidades autónomas esperando a tener un gobierno a que a ellos les salgan las cuentas en las próximas elecciones municipales. Lo dudo mucho que unos y otros lo hagan. Y mire, los andaluces han hablado con claridad y ya con esto los zanjo porque creo que lo importante hoy es Málaga y el proyecto que María tiene para Málaga. Los andaluces han hablado con mucha claridad y han dicho quién quiere que les gobierne y cómo quieren que les gobierne. Y en este caso le han dado la mayoría a mi partido y a mí como candidata. ¿Podrían haber formado una alternativa? Y hubiera sido legítima.
que el Partido Popular y Podemos se hubieran juntado y hubieran tenido una alternativa para Andalucía. Pero si no la han tenido, si se han dado cuenta que eran dos programas incompatibles, pues ya no tiene sentido que sigamos dilatando en el tiempo que Andalucía no tenga gobierno. Oiga, si usted no tiene una alternativa, pues déjeme a mí, que yo sí tengo alternativa, que me han dado el apoyo los andaluces en la urna, que sé lo que quiero hacer en Andalucía, y como me dijo un malagueño al que quiero muchísimo, que Andalucía tiene que abrir los mejores años de esta tierra y no tenemos tiempo que esperar a que a algunos les salgan las cuentas, a Aguirre en Madrid, al otro en Barcelona o a la que sea en Valencia. No tenemos tiempo para eso, nosotros tenemos tiempo para trabajar por Andalucía y poner en marcha muchos programas que van a ser, como decía, los que protagonicen lo que yo deseo, espero y quiero que sean los mejores años para esta tierra. Y ya creo que le toca a María. Muchas gracias, presidenta. María, Juan Carlos Espejo, de la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía, le pregunta si podría enunciar propuestas concretas encaminadas a paliar la emergencia social de la desigualdad y a consolidar políticas sociales basadas en la igualdad desde el Ayuntamiento de Málaga. Sí, apunté la intención clara de que las políticas sociales empapen todas las políticas municipales, pero le diré muy concreto que, aparte de ese plan contra la exclusión social, una idea bastante parecida y complementaria a los planes que la Junta de Andalucía ha puesto para personas en la exclusión social, para ofrecerles un empleo por cierto tiempo, nosotros estamos procurando en nuestro programa reducir esa brecha de desigualdad, por ejemplo, en materia de vivienda, con quienes, estando en situación de dependencia, no pueden salir de sus casas siquiera porque no hay un ascensor. Cuando les hablaba de la ciudad tecnológica y esa ciudad de silicio, nos olvidamos a veces que una tecnología que ya tiene más de 100 años, como es la de un simple ascensor, no llega a miles de personas en esta ciudad. Más de 6.000 bloques en la ciudad de Málaga que no disponen de ascensor. Nosotros hemos propuesto con presupuesto municipal, con independencia de que, por supuesto, otras administraciones, como vienen haciéndolo y deban hacerlo aún más todavía en el futuro, lo hagan también. Un presupuesto de 2 millones de euros cada año para ir reduciendo esa brecha de la discapacidad, en este caso, o del urbanismo incapacitante, como yo me atrevería a llamarlo. Y, por último, por no extenderme en esta respuesta, en materia de desahucios, tenemos claro que hay que incrementar los recursos de esa oficina de intermediación que existe ahora, pero que no es capaz de atender este drama. Y, por lo tanto, no solo convenio con colegio de abogados para el asesoramiento, sino verdadera intermediación con las entidades financieras y, por supuesto, proveer con el Banco de Viviendas Públicas salidas alternativas cuando no existe otro remedio y no hay otra forma que conservar la vivienda habitual. Le he apuntado 3 de ellas, pero por supuesto que, como le he dicho, cuando hablo de bonificaciones fiscales para familias numerosas, para aquellos que tienen rentas bajas, o incentivar la plusvalía para aquellas personas que, por fallecimiento de un familiar, se encuentran con la tragedia añadida de un impuesto demasiado oneroso, le digo, la política social lo impregna en mi programa absolutamente todo. Fernando Pastor, del Colegio de Administradores de Fincas, dice, prometió la candidata un plan municipal de subvenciones para la instalación de ascensores, al que se ha referido usted, en viviendas con propietarios de pocos recursos. ¿Cómo se conjuga esta promesa existiendo en la actualidad subvenciones de la Junta de Andalucía de los años 2006-2009 sin abonar a algunas comunidades de propietarios de Málaga? Sí, y yo creo que... ¿Perdón? Que si me permitís, claro, voy a hacer un anuncio. Es decir, se deben 17 millones de euros en ascensores en Andalucía desde el año 2006 y ya en estos momentos está la consignación presupuestaria para, a partir del mes de mayo, iniciar el pago de manera preferente a aquellas comunidades que tienen personas con movilidad reducida y personas con dificultad para poder acceder a la vivienda, y a partir del mes de septiembre, como saben, también vamos a incentivar en el nuevo marco de rehabilitación de las viviendas
estamos hablando de 200 millones de euros para todos los bloques, fundamentalmente bloques que, como saben, se construyeron prácticamente en los 80, que tienen más de 3 y 4 plantas y que tienen dificultad de esos ascensores. He interrumpido a la candidata, pero creo que era importante porque era mi responsabilidad en funciones y no la de la candidata. Muchas gracias. Sí, de hecho yo decía cuando explicaba esta medida que con independencia de lo que hagan otras administraciones, el problema aquí es que algunas personas fallecerán sin haber salido de su casa. Por lo tanto, si desde un ayuntamiento como prioridad social y además económica, esto moviliza la economía, por supuesto, si priorizamos en nuestros presupuestos estos recursos, llegaremos antes, evitaremos que algunos se mueran sin haber salido de su vivienda. Y por eso entiendo que no me vale esto no es mi competencia, ¿es mi compromiso social o no? ¿Es mi objetivo social o no? ¿Es el puerto al que quiero arribar? Sí. Y por lo tanto, entre comillas, poco me importa la competencia de otras administraciones a las que reclamaré que cumplan con lo que deban. Por supuesto, que hagan más, que inviertan más, pero no seré ajena a una responsabilidad municipal porque lo importante está sucediendo cerca. Y no hay nadie más cerca que el Ayuntamiento para responder con sus propias políticas también. Antonio Vega dice, en los barrios masificados de Málaga, como Cruz del Humilladero, ¿cómo piensa crear zonas verdes? ¿Expropiando solares, permutándolos? Juan le pregunta, vemos bien el proyecto de ascensores, pero ¿qué otros proyectos tiene para los barrios? ¿Perdón, para? Para los barrios, otros proyectos distintos. Bien. Zonas verdes en una zona como Cruz de Humilladero, que no alcanza probablemente los 2 metros cuadrados por habitante de zona verde. Por supuesto, revertir esa situación es complicada con un urbanismo asentado. Pero Cruz de Humilladero y Carretera Cádiz comparten un gran parque central. Este es nuestro Central Park malagueño, que son los terrenos de Repsol. Y por lo tanto, lejos de expropiaciones de solares que nos aportarían unos pocos de metros cuadrados, pero no un espacio de ocio, de esparcimiento, de aire puro, no lo conseguiríamos de manera tan intensa ni rápida como haciendo este gran parque. No solo he propuesto he mencionado el río como espacio de desahogo pero he propuesto 6 grandes áreas verdes que van desde Arraijanal, Campamento Benítez, el paraje propio de la desembocadura del Guadalhorce, al Monte Gibralfaro y, por supuesto, incluso a buscar recursos naturales en La Araña. Es decir, se trata de que en una ciudad tan grande como esta, cuyo único respiradero termina siendo la playa y los paseos marítimos, encuentren dentro esos espacios verdes que todavía están disponibles y, por supuesto, lo mejoren. La tarea no solo es hacer nuevos espacios verdes, sino el del propio Monte Gibralfaro, adecentarlo. La laguna de la Barrera, tenerla en mejores condiciones de mantenimiento y limpieza. Y así podíamos ir a numerosos espacios teóricos verdes existentes, pero que apenas son de uso. Mire, tengo la anécdota bueno, ya no diría que es anécdota, de muchos padres. Lógicamente, con un crío de 3 años y pico, terminas hablando con muchas madres sobre dónde llevan a sus chicos en la ciudad, para que tengan entretenimiento y más allá de una esquinita donde hay lo que nosotros decimos una chorraera y poco más, está claro que la mayoría terminan yendo a la Batería en Torremolinos, se van a Benalmádena. Es decir, ¿cómo una ciudad como esta, que suponemos una ciudad moderna, queremos que sea avanzada, queremos incluso el candidato del Partido Popular que sea ciudad verde europea, termina lanzando a sus madres, padres e hijos a términos municipales a 30, 20, 25 o 15 kilómetros más allá? Y, por lo tanto, este reto me parece, para cumplir los objetivos de ciudad habitable, pero también problemas de tráfico, de problemas de accidentabilidad, de accidentes de tráfico. Estamos hablando de una movilidad a la que sometemos a muchos padres y madres que podía ser bien evitada con centralidades verdes como la que he propuesto en el Parque Repsol. Berta García de la Vega, de El Mundo, dice, cuando habla de reindustrialización, ¿qué le parece el caso de Isofotón,
a la que se dieron millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía. Mire, hubo una estrategia que me pareció absolutamente, y creo que a muchos más, completamente acertada, de que Málaga necesitaba reindustrializarse y que además había que apoyar una nueva economía, la del conocimiento, de una empresa que nace en Málaga, en su universidad, una spin-off malagueña, ¿verdad, Adelaida? Y por lo tanto que teníamos que apostar por la nueva economía, y eso significaba también la economía basada en los paneles solares, en la no contaminación. Y por lo tanto apoyamos ese tipo de empresas, que mientras iban bien todos estábamos satisfechos. Lógicamente no me puede alegrar en absoluto ni las decisiones del Gobierno de Rajoy, que se han cargado las renovables directamente, cuando habíamos iniciado un camino en Andalucía que era vamos a avanzar en renovables. Ni me parece bien que haya habido una mala gestión o de dirección de quienes fueron sus antiguos propietarios, que las compren después. Por supuesto, esos avatares de las empresas, cuando terminan mal, como ha terminado la historia de Sofotón, no me alegran en absoluto, me entristecen bastante. Pero creo que tanto desde el Gobierno andaluz como desde un ayuntamiento hay que seguir apostando por empresas con los controles suficientes, con las garantías suficientes, con los avales suficientes, para quien reciba ayuda, si no cumple el objetivo, si no lo hace bien, desde luego retorne o compense lo que entre todos le hemos puesto. Pero la dirección no era desacertada. Y por supuesto que cuando he hablado del Málaga Valley como ese club inversor, yo me pregunto, ¿están para hacerse una foto o podían haberle echado una mano a esa foto? Por ejemplo, porque nos traemos a grandes inversores de multinacionales que a los que podríamos haber intentado, digo como ayuntamiento, no tienen obligación las empresas privadas, pero como ayuntamiento le podíamos haber animado a buscar ese socio tecnológico, ese socio, en este caso financiero, para una empresa que tenía buenas intenciones, tenía buen conocimiento, era un buen ejemplo, pero que lamentablemente ha naufragado. Antonio Vargas, decano del Colegio de Arquitectos, le pregunta sobre propuestas de actuación sobre el río Guadalmina. También le dice que después de conocer el avance del PEPRI y del centro, ¿qué opinión tiene de la propuesta de buscar la declaración de su centro histórico como Patrimonio de la Humanidad y qué propuestas tiene para nuestro centro? Bien, Río Guadalmedina, creo que abordé en mi discurso la necesidad de acometer un concurso de ideas en el que por fin, en ese día de la marmota que yo les decía, nos habíamos puesto de acuerdo qué hacer con el río de la ciudad. Yo recuerdo al candidato del Partido Popular decir que lo quería alicatado, poco más o menos. Es decir, que lo quería embovedado, que lo quería tapado, que quería seguir teniendo ciudad construida sobre el cauce. Y yo recuerdo quienes estábamos en otra opción y quienes decíamos que tenía que ser un cauce abierto, disfrutable, de ocio, en definitiva también más sostenible desde lo económico para abordar semejante infraestructura. Afortunadamente, en CIEDES, en ese foro donde las distintas administraciones decidieron que lo que tenía que ocurrir en el río era lo que dijera la mejor idea resulta que fue esa solución abierta. Y por eso creo que hay que abordarla ya. No mareemos más. Todavía escucho, bueno, una parte embovedada y otra abierta. Y, en fin, tenemos un candidato del Partido Popular que no hemos acostumbrado a que dice un día una cosa y al día siguiente la contraria, en el metro, en el río y en numerosas cuestiones de la ciudad. Pero, en fin, creo que hay que abordarlo cuanto antes, con los tiempos y con el consenso suficiente con las administraciones. Y PEPRI Centro, ese extraño nombre de lo que es un plan especial de reforma del centro, yo creo que hay que dotarlo de mayor participación, creo que hay que repensarlo. Si soy alcaldesa, desde luego, no dejaré que siga su curso, porque creo que hay que replantear con mayor participación un modelo de centro que tiene que seguir permitiendo actividades turísticas, de ocio, pero que tiene que ser habitable. Los usos compartidos son buenos para toda la ciudad y también para el centro.
Y, por lo tanto, tenemos que hacer compatible la actividad privada con un centro que no deja de expulsar, y así lo vemos en las estadísticas, gente fuera de sí para habitar en otros sitios donde pueda hacerse en condiciones dignas o soportables. Lo siento, no hay tiempo para mucho más. Desde la opinión de Málaga le preguntan, las encuestas de este fin de semana dibujan un ayuntamiento sin mayoría absoluta. ¿Es partidaria de que gobierne la lista más votada? Bueno, sobre las encuestas, la clásica respuesta sería, ¿verdad?, vamos a esperar a qué dicen las urnas. Yo sí creo, como dicen las encuestas, fíjense que no las quiero tomar en consideración ni cuando son buenas ni cuando son malas, que un escenario de mayoría absoluta es verdad que es poco creíble. Es decir, es verdad, estamos viendo un escenario donde no parece probable que haya mayorías absolutas. La del Partido Popular coinciden prácticamente todas las encuestas que está muy en cuestión o absolutamente cuestionada. Por lo tanto, lo que creo es que estamos viviendo, y en Andalucía lo sabemos bien, un tiempo diferente en lo político en el que, por supuesto, tendremos que convivir con esa nueva realidad. Y yo les digo sinceramente que no me preocupa, que sé que es más complejo, que sé que es más difícil. Probablemente es como llorar sobre algo que ya ha ocurrido y no tiene remedio. Yo creo que no es momento de lamentarse, es momento de buscar acuerdos y consenso para hacerlo lo mejor posible. Y sin duda creo que merece la pena el cambio en Málaga. Espero que los resultados electorales, por supuesto, me den la mayoría para gobernar esta ciudad. Pero sea como sea, y no soy capaz de vaticinar el futuro, lo que sí tengo claro es que a esta ciudad le conviene mucho un cambio. Sinceramente lo creo. Después de 20 años del Partido Popular, 15 del mismo alcalde, no sabemos si o con o sin candidato tapado, esta ciudad necesita un revulsivo. Necesita, aquí lo diríamos malagueño, un meneo para que las posibilidades económicas, para que la ilusión de la gente, para que los cambios de paradigma, para que los intereses creados, para que tantas cosas cambien. Alberto Delgado, director territorial del Banco Santander, que posibilita este foro, va a despedir el acto. Bien, buenas tardes. Yo por mi parte solo les pido 4 minutos que asumo con humildad tras las intervenciones anteriores, ¿no? Lo primero, agradecer a María Gámez, candidata por el PSOE a la alcaldía de Málaga, y a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, por compartir con nosotros vuestra privilegiada visión de la política y del momento actual, ¿no? Gracias igualmente también a Nueva Economía Forum, José Luis, por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a la Tribuna Andalucía, promocionando el debate, el diálogo e intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por la asistencia. Yo, por mi parte, hoy solo quiero transmitirles un mensaje de confianza. La confianza que tenemos desde el Santander en la recuperación económica, en las empresas, en las pymes y en la sociedad andaluza. Hace año y medio, cuando los síntomas de recuperación eran todavía muy débiles, desde Banco Santander ya trabajábamos en esta línea. La confianza que ambos presidentes, Susana Díaz y Emilio Botín, como muestra de colaboración público-privada, se mostraron en el acuerdo que firmaron en enero del 14 y que ha sido el eje conductor que hemos desarrollado y superado el pasado año. En sus 3 puntos: financiero, apoyo al empleo, con 1000 becas de experiencias profesionales para el empleo para desempleados, y también en un apoyo a la investigación de enfermedades raras. Como digo, confianza y compromiso con Andalucía, como demostró igualmente nuestra nueva presidenta, Ana Botín, en la visita que nos hizo el pasado día 26 de septiembre, apenas 10 días después de su nombramiento, en jornada de trabajo que compartimos con la presidenta de la Junta de Andalucía, reimpulsando dicho acuerdo en vigor. Ahora, tras una larga etapa de crisis económica, la economía andaluza comienza a mostrar signos de recuperación, fruto del importante esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía y el conjunto de administraciones para impulsar el crecimiento y, por supuesto, gracias al esfuerzo de los empresarios autónomos y de todas las andaluzas y andaluces.
Son numerosos los indicadores que lo ponen de manifiesto. No me voy a parar en ellos, pero está claro el crecimiento del PIB andaluz en los últimos 6 trimestres. Somos la comunidad autónoma, somos la tercera comunidad autónoma del país en volumen de exportaciones y la que más crece entre las grandes. Las cifras de empleo mejoran, aunque aquí sin duda nos queda todavía mucho por hacer, y se constata claramente una mejora significativa de la inversión exterior y el consumo interno también está creciendo en los últimos meses. Y todo esto, además, habiendo cumplido Andalucía el ambicioso objetivo de déficit fijado en el 1,55 para el 2013 y en el 1% para el 2014. En Banco Santander pensamos que estamos jugando un papel importante en este estímulo y mantenemos nuestro compromiso de contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza y del empleo. Hemos conseguido ya desde el mes de julio del 2013 aumentar todos los meses nuestra facturación de inversión en base a programas de impulso del crédito, con una tasa interanual de crecimiento del 42% en el 2014 de crédito nuevo concedido a empresas y en este primer trimestre del 2015. Esto responde a una nueva estrategia para impulsar el crédito y apoyar el tejido empresarial, nuestro ambicioso programa Santander Advance, que presentamos con el consejero de Economía, desarrollando, como digo, el referido acuerdo entre presidentes. Con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de crédito para el 2014, además de una serie de herramientas de apoyo no financieras. Me he referido al tema del empleo, esas 1.000 becas, temas de formación online y presencial para 1.500 pymes. Y bien, la buena noticia es que de los 4.400 millones iniciales se superaron claramente y hemos cerrado el año con una cifra de 6.130 millones en crédito nuevo a las pymes andaluzas. Bien, para este año 2015 hemos renovado todas estas líneas. En concreto, el 10 de abril presentamos aquí en Málaga una nueva edición de 1.000 becas para experiencias profesionales en el empleo. Ya tenemos 1.875 ofertas de empresas andaluzas para empleo a desempleados, de las cuales la provincia con mayor solicitud es Málaga, con 416. Como digo, en este año 2015 queremos hacer mucho más, queremos poner a su disposición más apoyo, más servicios y más crédito. Termino ya señalando que, siendo importantes los números, lo más importante es el cómo hacerlo, de forma ética y responsable. Recientemente nuestra presidenta Ana Botín señalaba que los bancos existimos para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Si cumplimos esta función, los bancos también progresaremos. Está en nuestras manos contribuir al crecimiento, generar riqueza, crear puestos de trabajo e invertir en las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. Si fracasamos y no cumplimos con nuestra responsabilidad, se destruye la confianza de la sociedad en los bancos. Por tanto, gracias, María, gracias, presidenta, y gracias a todos por confiar en el Santander como socio en vuestros proyectos y por vuestro compromiso y apuesta de futuro. Gracias.